Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Daniel, el vidente de los imperios y el reino eterno. Introducción, el profeta que cambió la historia. En las brumas doradas del atardecer babilónico, cuando los sigurats se alzaban como montañas artificiales hacia los cielos, caminaba un joven hebreo cuyo destino estaba entrelazado con el de los imperios más poderosos de la tierra. Su nombre era Daniel, que significa Dios es mi juez, y su historia trasciende los siglos para hablarnos hoy con una voz que resuena en lo más profundo de nuestros corazones. El libro de Daniel no es simplemente una colección de relatos antiguos, es un testamento viviente del poder transformador de la fe inquebrantable. Escrito en parte en hebreo y en parte en arameo, el idioma internacional de la época, este libro sagrado nos transporta a una era donde la voluntad divina se manifestaba a través de sueños proféticos, visiones celestiales y milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza. Daniel vivió en una época de transición épica, cuando el reino de Judá se desmoronaba bajo el peso de sus propias infidelidades y el imperio babilónico emergía como la nueva superpotencia mundial. Fue deportado siendo apenas un adolescente, arrancado de su tierra natal, separado de su familia, despojado de su identidad cultural. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperanza, Daniel se convirtió en un faro de esperanza que iluminaría no solo su propia generación, sino todas las generaciones venideras. La grandeza de Daniel no radica únicamente en sus extraordinarias visiones proféticas o en su sabiduría sobrenatural para interpretar sueños. Su verdadera grandeza se encuentra en su carácter inquebrantable, en su fidelidad absoluta a Dios incluso cuando enfrentaba la muerte, en su capacidad de mantener su integridad espiritual mientras navegaba por los peligrosos corredores del poder imperial. Este hombre extraordinario nos enseña que es posible vivir en el mundo sin ser del mundo, que es posible servir fielmente en estructuras seculares sin comprometer nuestros principios sagrados, que es posible influir positivamente en las culturas más hostiles sin perder nuestra identidad espiritual. El libro de Daniel está dividido en dos secciones principales que se complementan como las dos caras de una misma moneda. Los primeros 6 capítulos nos narran historias de fe y valor que forjaron el carácter de Daniel y sus compañeros. Los últimos 6 capítulos nos sumergen en el mundo místico de las visiones apocalípticas, donde Daniel contempla el despliegue de la historia humana desde su perspectiva hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. A medida que exploremos juntos estas páginas sagradas, descubriremos que cada historia, cada visión, cada oración de Daniel contiene tesoros espirituales que pueden transformar nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y de nuestro propósito en este mundo. Prepara tu corazón para un viaje que te llevará desde los palacios de Babilonia hasta el trono celestial, desde las pruebas más intensas hasta las revelaciones más gloriosas. Capítulo 1. El exilio que forjó un destino. La historia de Daniel comienza con una de las páginas más oscuras de la historia del pueblo de Dios. El rey Nabucodonosor de Babilonia había sitiado Jerusalén y el Señor permitió que la ciudad santa cayera en sus manos. Esta no fue simplemente una derrota militar, fue el cumplimiento de las advertencias proféticas que habían resonado durante décadas en los oídos sordos de una nación que había olvidado a su Dios. En este momento de desolación nacional, cuando todo parecía perdido, Dios estaba orquestando secretamente un plan que transformaría la tragedia en triunfo. Entre los cautivos seleccionados para servir en el palacio real estaban 4 jóvenes hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos muchachos no fueron elegidos por casualidad, fueron escogidos porque representaban lo mejor de su generación, inteligentes, atractivos, educados, sin defectos físicos. La estrategia babilónica era clara: desarraigar completamente la identidad hebrea de estos jóvenes, borrar sus conexiones espirituales y culturales, y convertirlos en perfectos funcionarios babilónicos. Les cambiaron los nombres de sus significados hebreos cargados de fe por nombres que honraban a los dioses paganos. Daniel, Dios es mi juez, se convirtió en Belsasar, que Bel proteja su vida. Sin embargo, lo que los babilonios no entendían era que no puedes cambiar el corazón de un hombre simplemente cambiando su nombre.
El primer gran test llegó con la comida del rey. Los manjares reales y el vino no eran simplemente alimentos lujosos, muy probablemente habían sido ofrecidos a los ídolos paganos antes de ser servidos. Daniel y sus compañeros entendieron que comer estos alimentos no era solo una cuestión dietética, sino una declaración espiritual. Se enfrentaban a su primera gran decisión: ¿comprometerían sus convicciones por la comodidad y la aceptación social? La respuesta de Daniel revela el carácter que lo acompañaría durante toda su vida. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta decisión no fue impulsiva ni emocional, fue el resultado de una determinación profunda y meditada. Daniel entendía que las pequeñas concesiones a menudo conducen a grandes derrotas espirituales. La sabiduría de Daniel se manifestó no solo en su decisión, sino en la manera como la comunicó. No fue confrontativo ni arrogante. Habló con respeto y humildad al jefe de los eunucos, propuso una alternativa constructiva y confió en que Dios honraría su fidelidad. Esta aproximación respetuosa pero firme se convertiría en una característica distintiva de su ministerio. El resultado de esta prueba de 10 días fue extraordinario. Daniel y sus compañeros no solo mantuvieron su salud física, sino que su apariencia mejoró notablemente comparada con los que comían de la mesa del rey. Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Esta historia nos enseña principios fundamentales para navegar en un mundo hostil a nuestros valores. Primero, que las decisiones de carácter se toman en el corazón antes de enfrentar la situación externa. Segundo, que es posible mantener nuestras convicciones sin ser innecesariamente ofensivos. Tercero, que Dios honra la fidelidad de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. Cuarto, que las pruebas pequeñas nos preparan para las pruebas grandes. En nuestro mundo contemporáneo, enfrentamos nuestros propios manjares del rey, presiones para comprometer nuestros valores éticos en el trabajo, tentaciones de adoptar estilos de vida que contradicen nuestras convicciones, invitaciones a participar en actividades que sabemos que no honran a Dios. La historia de Daniel nos recuerda que cada decisión aparentemente pequeña está construyendo o erosionando el fundamento de nuestro carácter. La transformación que Dios obró en Daniel y sus compañeros durante estos años de preparación fue tan notable que al final del periodo de entrenamiento, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No era solo que fueran mejores académicamente, había algo diferente en ellos, una sabiduría que trascendía la educación humana, una presencia que reflejaba la gloria de Dios. Capítulo 2. El sueño que estremeció un imperio. La segunda historia del libro de Daniel nos transporta a una noche inquieta en el Palacio Real de Babilonia. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño que perturbó profundamente su espíritu. No era un sueño común, era una revelación divina envuelta en símbolos misteriosos que contenía el futuro de su reino y de todos los imperios que le seguirían. La reacción del rey fue tan extraordinaria como el sueño mismo. No solo quería que sus sabios interpretaran el sueño, sino que exigía que primero le dijeran cuál había sido el contenido del sueño. Esta demanda aparentemente imposible reveló la crisis espiritual que atravesaba el corazón de este poderoso monarca. Había perdido la confianza en sus consejeros, sospechaba que sus interpretaciones eran inventadas y buscaba desesperadamente una palabra auténtica del cielo. La respuesta de los magos, astrólogos y caldeos fue reveladora de la limitación fundamental de toda sabiduría humana. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Sin saberlo, estos consejeros paganos habían pronunciado una verdad profunda: solo Dios puede revelar los misterios que trascienden la comprensión humana. Su honestidad inadvertida preparó el escenario para una demostración espectacular del poder del Dios de Israel. Cuando Daniel se enteró del decreto que condenaba a muerte a todos los sabios de Babilonia, su respuesta fue característica: pidió tiempo y se dirigió inmediatamente a la fuente de toda sabiduría. Junto con Ananías, Misael y Azarías, buscó la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Aquí vemos el poder de la oración corporativa, la importancia de buscar el respaldo de hermanos fieles en los momentos de crisis.
La revelación llegó a Daniel en una visión nocturna, y su respuesta fue un himno de adoración que revela la profundidad de su relación con Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Esta oración nos enseña que la verdadera sabiduría no se regocija en su propia inteligencia, sino que reconoce que toda revelación genuina proviene de Dios. Daniel no se enorgulleció de su capacidad especial, inmediatamente dio gloria a quien la merecía. La interpretación del sueño que Daniel ofreció al rey fue magistral no solo por su precisión profética, sino por la manera como honró tanto a Dios como al rey sin comprometer la verdad. La gran estatua que Nabucodonosor había visto representaba la sucesión de imperios mundiales que dominarían la historia humana. La cabeza de oro representaba Babilonia, el pecho y los brazos de plata simbolizaban el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce profetizaban el imperio griego, y las piernas de hierro con pies de hierro y barro cocido representaban el imperio romano y sus divisiones posteriores. Pero el clímax de la visión no estaba en estos imperios humanos, sino en la piedra cortada no con mano que destruiría la estatua y se convertiría en un monte grande que llenaría toda la tierra. Esta piedra representa el reino eterno de Dios que será establecido en los últimos tiempos, un reino que no será jamás destruido ni será dejado a otro pueblo. La respuesta de Nabucodonosor fue extraordinaria. Este rey pagano, acostumbrado al poder absoluto, se postró sobre su rostro ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Más significativo aún, reconoció que el Dios de Daniel era Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Esta historia nos enseña principios fundamentales sobre el propósito de Dios en la historia humana. Primero, que Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra, levantando y derribando imperios según su voluntad perfecta. Segundo, que los poderes humanos, por grandes que parezcan, son temporales, mientras que el reino de Dios es eterno. Tercero, que Dios puede usar incluso a reyes paganos para cumplir sus propósitos. Para nosotros hoy, esta visión profética nos recuerda que vivimos en tiempos transitorios. Los gobiernos cambian, las economías fluctúan, las culturas evolucionan, pero el reino de Dios permanece inconmovible. Esto nos debe dar perspectiva en tiempos de crisis política, estabilidad en medio de la incertidumbre económica y esperanza cuando las estructuras humanas parecen tambalearse. La promoción de Daniel a gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino no fue simplemente una recompensa por sus servicios, fue la confirmación de que Dios estaba posicionando estratégicamente a su siervo para influir en el curso de la historia mundial. Daniel solicitó que sus compañeros fueran puestos sobre los negocios de la provincia, demostrando que el éxito no había alterado su lealtad hacia sus hermanos. Capítulo 3. El horno y la cuarta figura. La historia del horno de fuego ardiendo es uno de los relatos más dramáticos y poderosos de toda la escritura. Representa el enfrentamiento definitivo entre la fe verdadera y la adoración falsa, entre la lealtad a Dios y la presión social conformista. Nabucodonosor, embriagado por la revelación de que su reino era la cabeza de oro de la gran estatua, decidió crear una imagen completamente de oro. Esta decisión reveló la tendencia humana de distorsionar las revelaciones divinas para alimentar nuestro propio orgullo. En lugar de humillarse ante la soberanía de Dios, el rey trató de eternizar su reino a través de este monumento colosal. La estatua medía 60 codos de altura y 6 codos de anchura, una proporción que sugiere más una columna que una figura humana. Su ubicación en el campo de Dura no fue casual, era un lugar visible desde gran distancia, donde la imagen dominaría el horizonte como un recordatorio constante del poder babilónico. La dedicación de la imagen fue diseñada como una demostración masiva de unidad imperial. Todos los funcionarios del reino fueron convocados, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. La música ceremonial incluía una orquesta completa, bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, sinfonía y todo instrumento de música. El decreto era claro y la consecuencia, aterradora. Quien no se postrara y adorara la imagen sería echado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiendo. Este no era simplemente un acto de lealtad política, era una demanda de adoración religiosa que violaba directamente el primer mandamiento del Dios de Israel. Es significativo notar que Daniel no se menciona en esta historia. Probablemente estaba ausente de la capital en asuntos oficiales.
Esto nos enseña que a veces Dios permite que enfrentemos las pruebas sin el apoyo de nuestros mentores espirituales, preparándonos para tomar decisiones de fe basadas en nuestras propias convicciones. Sadrac, Mesach y Abednego enfrentaron la decisión más difícil de sus vidas. Podían haber racionalizado su participación de múltiples maneras, era solo un acto ceremonial sin significado real, su influencia para el bien en el gobierno sería perdida si morían, Dios entendería que era solo una formalidad política. Sin embargo, estos hombres habían aprendido de Daniel que las pequeñas concesiones conducen a grandes compromisos. La acusación contra ellos fue presentada por caldeos celosos que aprovecharon la situación para eliminar a estos extranjeros exitosos. El antisemitismo y la envidia profesional se combinaron en una conspiración mortal que parecía no tener escapatoria. La reacción inicial de Nabucodonosor fue explosiva. Su rostro se demudó contra estos hombres que habían servido fielmente en su gobierno. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, una medida que revela tanto su furia como su determinación de hacer un ejemplo público. Sin embargo, antes de ejecutar la sentencia, el rey les ofreció una segunda oportunidad. Esta oferta aparentemente misericordiosa era en realidad más peligrosa que la amenaza original, porque tentaba a estos hombres a comprometer su fe cuando ya habían tomado su decisión. La respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego es una de las declaraciones de fe más sublimes jamás pronunciadas. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta declaración contiene 3 elementos cruciales de la fe madura. Primero, confianza en el poder de Dios, nuestro Dios puede librarnos. Segundo, fe en la voluntad de Dios, nos librará. Tercero, sumisión a la soberanía de Dios, y si no. Estos hombres habían llegado al punto donde su obediencia a Dios no dependía de las consecuencias. El milagro que siguió trasciende toda explicación natural. Cuando fueron arrojados al horno, atados y completamente vestidos, el fuego era tan intenso que mató a los soldados que los arrojaron. Sin embargo, dentro del horno, Nabucodonosor vio no 3 figuras, sino 4. La cuarta tenía semejanza de hijo de los dioses, una aparición preencarnada del Mesías que había venido a acompañar a sus siervos fieles en su hora más oscura. Cuando salieron del horno, no había olor de fuego en sus ropas, ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado, y solo las cuerdas que los ataban habían sido consumidas. El fuego que había sido diseñado para destruirlos se había convertido en el instrumento de su liberación. La confesión de Nabucodonosor fue aún más profunda que la anterior. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que cambiaron la palabra del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Para nosotros hoy, esta historia habla directamente a las presiones de conformidad que enfrentamos en nuestra cultura. Los hornos de fuego modernos pueden ser la pérdida del trabajo por mantener principios éticos, el rechazo social por sostener valores bíblicos, o la persecución académica por expresar convicciones de fe. La historia de estos 3 jóvenes nos recuerda que es mejor obedecer a Dios y sufrir las consecuencias que desobedecer a Dios y evitar el sufrimiento temporal. Capítulo 4. La locura del orgullo. El 4º capítulo del libro de Daniel es único porque está escrito como un testimonio personal del propio rey Nabucodonosor. Es la historia de un hombre que aprendió de la manera más dura que el orgullo precede a la caída y que la humildad genuina es el camino hacia la restauración. La narrativa comienza con otro sueño perturbador que visitó al rey en la cumbre de su poder y prosperidad. Nabucodonosor había expandido su imperio, embellecido su capital y establecido su dinastía. En términos humanos, había alcanzado todo lo que un hombre podía desear. Sin embargo, en medio de esta abundancia, Dios le envió una advertencia envuelta en las imágenes de un sueño profético. El sueño presentaba un árbol magnífico que crecía y se fortalecía hasta que su altura llegaba al cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Este árbol proporcionaba refugio a las bestias del campo bajo su sombra, habitación a las aves del cielo en sus ramas y sustento a toda carne. Era una metáfora perfecta del imperio babilónico en su apogeo. Sin embargo, en el sueño descendía del cielo un vigilante, un santo, que ordenaba cortar el árbol, derribar sus ramas, sacudir sus hojas y esparcir su fruto. Solo el tronco con sus raíces permanecería en la tierra, atado con cadenas de hierro y de bronce en la hierba del campo. La parte más perturbadora del sueño era que el corazón de bestia sería dado a este tronco, y 7 tiempos pasarían sobre él.
Cuando Nabucodonosor consultó a sus sabios, nuevamente se encontraron incapaces de proporcionar una interpretación. La limitación de la sabiduría humana se manifestó una vez más cuando se enfrentó con revelaciones divinas. Solo Daniel, a quien el rey ahora llamaba Belsasar según el nombre de su dios, podía descifrar el misterio. La reacción de Daniel al escuchar el sueño fue de genuina consternación. Se quedó atónito como por una hora, y sus pensamientos lo turbaron. Esta respuesta revela la compasión pastoral de Daniel hacia el rey que había sido su benefactor, a pesar de sus defectos. Daniel entendía que el juicio que venía sobre Nabucodonosor era merecido, pero eso no le impedía sentir dolor por el sufrimiento humano que implicaba. La interpretación que Daniel ofreció fue directa pero compasiva. El gran árbol representaba al propio Nabucodonosor, cuyo dominio había llegado hasta los confines de la tierra. Sin embargo, vendría un tiempo cuando sería cortado de entre los hombres, moraría con las bestias del campo, comería hierba como los bueyes, y su cuerpo sería mojado con el rocío del cielo hasta que reconociera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Pero Daniel no se limitó a pronunciar el juicio, también ofreció un camino de escape. Con valentía pastoral, aconsejó al rey: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Este consejo revela que el arrepentimiento genuino podía haber evitado o al menos pospuesto el juicio divino. Dios siempre está dispuesto a mostrar misericordia a quienes se humillan ante Él. La fórmula de Daniel para el arrepentimiento incluía justicia en el gobierno y misericordia hacia los pobres, indicando que la transformación espiritual debe manifestarse en cambios sociales tangibles. Tristemente, Nabucodonosor no prestó atención a esta advertencia. 12 meses después, mientras paseaba por el palacio real de Babilonia, pronunció las palabras fatídicas que precipitaron su caída: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Estas palabras revelan la esencia del orgullo humano, la tendencia a atribuirnos el crédito por logros que son posibles solo por la gracia de Dios. Nabucodonosor había olvidado que de Jehová son los pasos del hombre y que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La respuesta divina fue inmediata. Mientras la palabra estaba aún en su boca, vino una voz del cielo que anunció el cumplimiento del juicio. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comió hierba como los bueyes, su cuerpo se mojó con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esta condición, conocida médicamente como licantropía o boantropía, llevó al poderoso rey de Babilonia a vivir como un animal en los campos. Era una lección objetiva sobre la futilidad del orgullo humano y la realidad de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin embargo, la historia no termina en juicio sino en restauración. Al cabo de los días determinados por Dios, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Su primera acción no fue reclamar su trono, sino bendecir al Altísimo, alabar y glorificar al que vive para siempre. La oración de restauración de Nabucodonosor es una de las confesiones más hermosas de la soberanía divina jamás pronunciadas por un gentil, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? Esta experiencia transformó completamente la perspectiva de Nabucodonosor sobre el poder, el gobierno, y la vida misma. Había aprendido que los reyes humanos son simplemente administradores temporales del poder que pertenece eternamente a Dios. Su testimonio final es una advertencia poderosa: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Para nosotros hoy, la historia de Nabucodonosor es un espejo que revela nuestras propias tendencias orgullosas. En una cultura que celebra el logro personal y la autosuficiencia, es fácil caer en la trampa de atribuirnos el crédito por nuestros éxitos. La historia nos recuerda que toda habilidad, toda oportunidad, todo logro es un regalo de la gracia divina. La locura de Nabucodonosor también nos enseña que Dios a veces permite que experimentemos las consecuencias devastadoras de nuestro orgullo para enseñarnos humildad. Las locuras temporales que experimentamos cuando nos alejamos de Dios pueden ser en realidad actos de misericordia divina diseñados para traernos de vuelta a la cordura espiritual. Capítulo 5. La escritura en la pared. La noche en que cayó el gran imperio babilónico,
el palacio real resonaba con los ecos de una fiesta desenfrenada que sería recordada para siempre como un símbolo de la arrogancia humana enfrentando el juicio divino. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había organizado un gran banquete para 1000 de sus príncipes, una celebración que pronto se convertiría en una pesadilla. El imperio que había dominado el mundo conocido durante décadas estaba en sus últimas horas, aunque los participantes de la fiesta no lo sabían. Afuera de los muros del palacio, el ejército combinado de medos y persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, había desviado el curso del río Eufrates y estaba penetrando la ciudad a través del lecho seco del río. Mientras Babilonia celebraba, su destino se sellaba en las sombras de la noche. En el clímax de la celebración, embriagado por el vino y la adulación, Belsasar cometió un acto de suprema blasfemia. Ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Estos no eran simples copas, eran objetos sagrados que habían sido consagrados para el servicio del Dios Altísimo en el templo de Salomón. Beber de estos vasos sagrados mientras alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra no era simplemente un acto de irrespeto, era una declaración de guerra contra el cielo. Belsasar estaba proclamando que su poder era superior al del Dios de Israel, que sus dioses eran más poderosos que Jehová, que el imperio babilónico era eterno e invencible. La respuesta divina fue inmediata y aterradora. En esa misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. La imagen era tan surrealista y sobrenatural que toda la fiesta se sumió en un silencio mortal. Los invitados, momentos antes entregados a la celebración, ahora observaban con terror cómo una mano invisible grababa caracteres misteriosos en la pared. El efecto sobre Belsasar fue devastador. Su rostro se demudó, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron las coyunturas de sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El hombre que momentos antes se consideraba el amo del mundo ahora temblaba como una hoja ante una demostración del poder divino. Como era costumbre en las crisis del reino, Belsasar mandó llamar a los astrólogos, caldeos y adivinos, prometiendo que quien pudiera leer la escritura y dar su interpretación sería vestido de púrpura, llevaría un collar de oro al cuello, y sería el tercer señor en el reino. Sin embargo, ninguno de los sabios del reino pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Fue entonces cuando la reina madre, probablemente la esposa de Nabucodonosor que había conocido a Daniel en su apogeo, se acercó al rey con una propuesta salvadora. Sus palabras revelan el respeto duradero que Daniel había ganado en la corte babilónica. Hay en tu reino un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. La descripción que la reina hizo de Daniel es extraordinaria, el cual el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en este mismo Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Cuando Daniel fue traído ante el rey, nos encontramos con un hombre que había envejecido en el servicio del reino pero no había perdido ni su integridad ni su valentía espiritual. Tenía probablemente más de 80 años, había servido en la corte durante toda la duración del imperio babilónico y había visto el ascenso y la caída de múltiples reyes. La respuesta de Daniel a las promesas de Belsasar fue característica de su desprendimiento de las recompensas terrenales: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. A su edad y con su experiencia, Daniel entendía que la verdadera recompensa del servicio a Dios no se encuentra en los reconocimientos humanos sino en el placer divino. Antes de interpretar la escritura, Daniel ofreció una lección magistral de historia y teología. Recordó al rey cómo Dios había humillado a Nabucodonosor por su orgullo, cómo había aprendido que el Altísimo Dios tiene el dominio en el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Luego, con la valentía que solo puede venir de décadas de caminar con Dios, Daniel confrontó directamente a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esta confrontación revela principios fundamentales sobre la responsabilidad humana. Belsasar no podía alegar ignorancia, había conocido la historia de su abuelo y había elegido deliberadamente no aprender de ella.
Su pecado era agravado por el conocimiento que había despreciado. La interpretación de la escritura fue directa y devastadora. Las tres palabras arameas mene, mene, tekel, uparsin pronunciaban la sentencia final sobre el imperio babilónico. Mene significaba que Dios había contado los días del reino y lo había terminado. Tekel indicaba que había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. Pérez, forma singular de uparsin, revelaba que el reino había sido dividido y entregado a medos y persas. A pesar de la naturaleza ominosa del mensaje, Belsasar cumplió su promesa y vistió a Daniel de púrpura, puso en su cuello un collar de oro, y proclamó que sería el tercer señor en el reino. Irónicamente, esta promoción duraría solo unas horas. Esa misma noche, mientras la tinta de la escritura divina aún estaba fresca en la pared del palacio, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto, y Darío de Media tomó el reino. La profecía de Daniel se cumplió con precisión absoluta, confirmando una vez más que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Para nosotros hoy, la historia de la escritura en la pared es una advertencia solemne sobre las consecuencias de persistir en el orgullo después de haber recibido advertencias divinas. Belsasar tuvo acceso al testimonio de la transformación de Nabucodonosor, pero eligió ignorar las lecciones de la historia. En nuestro tiempo, tenemos acceso a la revelación completa de la Escritura, la historia de la Iglesia y los testimonios de innumerables santos que nos han precedido. La responsabilidad de responder correctamente a esta riqueza de evidencia espiritual es aún mayor que la que enfrentó Belsasar. La Escritura en la pared también nos recuerda que hay momentos en la historia cuando la paciencia divina llega a su límite. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero esta paciencia no es ilimitada. Llega el momento cuando el juicio debe caer. Capítulo 6. El foso de los leones. La historia del foso de los leones es quizás el relato más conocido del libro de Daniel, una narrativa que ha capturado la imaginación de generaciones y se ha convertido en un símbolo universal de la fidelidad inquebrantable y la protección divina. Sin embargo, más allá de su dramatismo, esta historia revela verdades profundas sobre la integridad, la perseverancia y el carácter transformador de una fe genuina. Cuando el imperio medo-persa reemplazó a Babilonia, Daniel, ahora un anciano de más de 80 años, podría haber esperado un retiro tranquilo después de décadas de servicio distinguido. Sin embargo, su sabiduría y experiencia eran demasiado valiosas para ser desperdiciadas. Darío el Medo reconoció inmediatamente la calidad excepcional de este veterano estadista y lo mantuvo en una posición de alta responsabilidad. El nuevo sistema administrativo dividía el reino en 120 provincias, cada una gobernada por un sátrapa. Sobre estos sátrapas fueron puestos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Esta estructura estaba diseñada para prevenir la corrupción y asegurar la eficiencia administrativa, pero también creó una tensión natural entre los diferentes niveles de autoridad. Lo que distinguía a Daniel de sus colegas no era simplemente su longevidad en el servicio público, sino su carácter excepcional. La Escritura registra que este mismo Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Esta superioridad no era arrogancia o ambición política, era la manifestación natural de décadas de integridad y sabiduría. El rey Darío, impresionado por la calidad de Daniel, pensaba ponerlo sobre todo el reino. Esta perspectiva despertó una envidia feroz entre los otros oficiales, quienes comenzaron a buscar ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Sin embargo, su búsqueda fue infructuosa porque no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esta descripción del carácter de Daniel es extraordinaria. Después de más de 60 años en el servicio público, durante el reinado de múltiples reyes y la transición entre imperios, no se podía encontrar ni un solo acto de corrupción, negligencia o comprometimiento ético en su historial. Su integridad era tan consistente que incluso sus enemigos tuvieron que reconocerla. Enfrentados con la imposibilidad de atacar a Daniel en términos profesionales, sus adversarios desarrollaron una estrategia diabólica: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Habían identificado correctamente que la fidelidad de Daniel a Dios era tanto su fortaleza como su potencial vulnerabilidad. El decreto que propusieron al rey Darío era aparentemente inocente pero mortalmente calculado. Solicitaron que por 30 días ninguna petición fuera hecha a cualquier dios u hombre excepto al rey, bajo pena de ser echado en el foso de los leones. Para el rey, esto parecía una demostración apropiada de lealtad real y unidad nacional.
Para Daniel, representaba una elección entre la obediencia a Dios y la lealtad al Estado. La respuesta de Daniel a esta crisis revela la profundidad de su carácter espiritual. Cuando supo que el edicto había sido firmado, no entró en pánico, no buscó maneras de evitar la confrontación, ni intentó negociar una solución de compromiso. Simplemente entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta respuesta está cargada de significado espiritual. Primero, Daniel mantuvo su práctica de oración exactamente como había sido su costumbre. No fue desafiante ni dramático, simplemente continuó siendo fiel a sus convicciones establecidas. Segundo, sus ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén, recordándonos que incluso en el exilio, su corazón permanecía conectado con la promesa de Dios de restauración. Tercero, no solo oraba sino que daba gracias, demostrando que su comunión con Dios no era impulsada por la crisis sino por una relación de gratitud establecida. Los conspiradores, vigilando como buitres, se apresuraron a reportar la transgresión de Daniel al rey. Su acusación fue técnicamente correcta pero moralmente repugnante. Daniel, que es de los hijos del cautiverio de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La reacción del rey Darío revela que había sido víctima de su propia imprudencia. Se pesó en gran manera y trabajó hasta la puesta del sol para librar a Daniel. Sin embargo, las leyes de Media y Persia no podían ser revocadas, ni siquiera por el rey que las había promulgado. Darío había sido manipulado para crear una situación donde su propia palabra lo obligaba a destruir al hombre que más valoraba. Cuando llegó el momento inevitable de aplicar la ley, las palabras del rey a Daniel revelaron que la fe de este anciano judío había impactado profundamente al monarca persa. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Estas palabras no eran simplemente una expresión de esperanza, representaban una confesión de fe de parte de un rey gentil que había observado la vida consistente de Daniel. El foso de los leones en el imperio persa no era simplemente un hoyo en la tierra. Era una instalación sofisticada, probablemente con una abertura en la parte superior y una entrada lateral que se sellaba con una piedra. Los leones mantenidos en estos fosos estaban hambrientos y entrenados para ser especialmente feroces, convirtiendo la ejecución en un espectáculo tanto aterrador como efectivo. Después de que Daniel fue echado al foso, el rey selló la abertura con su propio anillo y los anillos de sus príncipes, asegurando que nadie pudiera interferir con el curso de la justicia. Luego pasó la noche en ayuno, sin entretenimientos, y sin poder dormir. La imagen del poderoso rey de un vasto imperio, caminando ansiosamente por su palacio mientras pensaba en la suerte de su siervo fiel, es profundamente conmovedora. Al amanecer, Darío se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Su grito angustiado revela el estado de su corazón. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La pregunta contenía tanto esperanza desesperada como fe naciente. La respuesta de Daniel es una de las declaraciones más alegres y triunfantes de toda la Escritura. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Esta respuesta revela varios aspectos del carácter de Daniel que habían permanecido intactos a pesar de su terrible prueba. Primero, mantuvo su respeto por la autoridad real, saludando al rey con la fórmula cortés tradicional. Segundo, dio inmediatamente el crédito a Dios por su liberación, reconociendo que había sido un milagro divino, no una casualidad afortunada. Tercero, afirmó su inocencia tanto ante Dios como ante el rey, manteniendo que su fidelidad a Dios no constituía deslealtad al Estado. La explicación de Daniel sobre su liberación es teológicamente rica. El ángel que cerró la boca de los leones no era simplemente una fuerza protectora, era un agente de la justicia divina que reconoció la inocencia de Daniel. Esto nos recuerda que cuando estamos en la voluntad de Dios, incluso las fuerzas más destructivas de la naturaleza pueden convertirse en instrumentos de nuestra protección. La alegría del rey fue tan grande como había sido su angustia. Inmediatamente ordenó que Daniel fuera sacado del foso, y cuando lo examinaron, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esta frase es crucial. La protección de Daniel no fue el resultado de la suerte o la valentía humana, sino de su confianza absoluta en Dios. La justicia divina se manifestó inmediatamente en el destino de los acusadores de Daniel.
Por orden del rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. La escritura registra sombríamente que aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esta diferencia dramática en el tratamiento que los leones dieron a Daniel versus sus acusadores elimina cualquier explicación natural para la liberación de Daniel. Los mismos leones que habían sido sobrenaturalmente restringidos en presencia del profeta fiel inmediatamente devoraron a aquellos que habían tramado su destrucción. El impacto de este milagro en el rey Darío fue transformador. Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra un edicto que era esencialmente una confesión de fe en el Dios de Daniel. De parte mía es puesta ordenanza de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Esta proclamación real contenía verdades teológicas profundas que revelaban cómo la fidelidad de Daniel había impactado la comprensión espiritual del rey. Darío reconoció que el Dios de Daniel era el Dios viviente, distinguiéndolo de los ídolos muertos de las religiones paganas. Declaró que este Dios permanece por todos los siglos, confesando su eternidad. Proclamó que su reino no será jamás destruido, reconociendo la soberanía divina sobre todos los reinos humanos. La historia concluye con una nota de prosperidad y honra, y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La fidelidad de Daniel no solo fue recompensada con liberación sino con promoción continua. Su integridad había sido probada en el crisol más intenso y había emergido más brillante que nunca. Para nosotros hoy, la historia del foso de los leones habla poderosamente a las situaciones donde nuestra fe entra en conflicto con las demandas del mundo. En una cultura que a menudo exige que comprometamos nuestros valores para progresar profesionalmente o ser aceptados socialmente, el ejemplo de Daniel nos recuerda que es mejor obedecer a Dios y confiar en las consecuencias que desobedecer a Dios para evitar el conflicto. La historia también nos enseña que la fidelidad consistente a lo largo del tiempo construye un testimonio que puede influir incluso a los más poderosos. Daniel no trató de convertir al rey Darío a través de argumentos teológicos o demostraciones dramáticas, simplemente vivió su fe de manera tan consistente y excelente que el rey no pudo evitar reconocer la superioridad del Dios que Daniel servía. Finalmente, la liberación de Daniel nos recuerda que Dios es capaz de protegernos en las circunstancias más imposibles. Sin embargo, como aprendimos de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, nuestra obediencia no debe depender de la esperanza de liberación milagrosa. Debemos estar dispuestos a ser fieles aunque Él no nos libre, confiando en que Dios siempre sabe lo que es mejor para sus hijos. Capítulo 7. Las 4 bestias y el Hijo del Hombre. Con el 7º capítulo del libro de Daniel, entramos en una dimensión completamente diferente de la experiencia profética. Si los primeros 6 capítulos nos narraron historias de fe y valor en contextos históricos específicos, los últimos 6 capítulos nos sumergen en el mundo místico de las visiones apocalípticas, donde Daniel contempla el despliegue de la historia humana desde la perspectiva celestial. Esta primera gran visión llegó a Daniel durante el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, lo que la sitúa cronológicamente antes de los eventos del capítulo 5. Daniel ya era un anciano con décadas de servicio en la corte, pero Dios tenía aún más revelaciones que confiarle. La visión llegó en forma de sueño nocturno, recordándonos que Dios a menudo habla a sus siervos en las horas silenciosas cuando el alma está más receptiva a la comunicación divina. La visión comenzó con una imagen extraordinaria: los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esta imagen del mar agitado por vientos tormentosos simboliza el caos político y social que caracteriza la historia humana. El mar, en la literatura apocalíptica, frecuentemente representa a las naciones gentiles en estado de agitación y conflicto. Los 4 vientos sugieren fuerzas espirituales que operan desde todas las direcciones, indicando que los eventos que Daniel está a punto de presenciar son de alcance universal. De un mar turbulento emergieron 4 bestias enormes, diferentes una de otra, cada una representando un imperio mundial que dominaría sucesivamente el escenario de la historia humana. Estas mismas 4 potencias habían sido simbolizadas en el sueño de Nabucodonosor por las diferentes secciones de la gran estatua, pero ahora Dios las reveló desde su perspectiva divina, mostrando su verdadera naturaleza bestial. La primera bestia era semejante a un león con alas de águila. Daniel observó cómo sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo, puesta sobre sus pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre.
Esta criatura representaba el imperio babilónico, y la transformación que Daniel presenció reflejaba la humanización de Nabucodonosor después de su periodo de locura, cuando reconoció la soberanía del Dios Altísimo. La segunda bestia era semejante a un oso que se alzaba de un costado más que del otro, con 3 costillas en su boca entre los dientes. Se le decía, levántate, devora mucha carne. Esta bestia simbolizaba el imperio medo-persa, con su característica asimetría reflejada en el dominio persa sobre el componente medo. Las 3 costillas probablemente representaban las 3 principales conquistas del imperio, Babilonia, Lidia y Egipto. La tercera bestia era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta criatura representaba el imperio griego bajo Alejandro Magno, cuyas conquistas fueron caracterizadas por su velocidad extraordinaria, simbolizada por las alas del leopardo. Las 4 cabezas profetizaban la división del imperio después de la muerte de Alejandro entre sus 4 generales principales. Sin embargo, fue la cuarta bestia la que capturó completamente la atención de Daniel y causó la mayor perturbación en su espíritu. Esta bestia era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Tenía dientes grandes de hierro que devoraba, desmenuzaba y hollaba con sus pies las obras. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia representaba el imperio romano en todas sus manifestaciones históricas y futuras. Su descripción como diferente de las bestias anteriores sugiere que poseería características únicas que la distinguirían de todos los imperios precedentes. Los 10 cuernos simbolizan 10 reyes o reinos que emergerían de este cuarto imperio. Mientras Daniel contemplaba los cuernos, vio que entre ellos subía otro cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta figura representa al Anticristo, el líder final del sistema mundial rebelde que emergerá en los últimos tiempos. En este punto crítico de la visión, la escena cambió dramáticamente del caos terrestre a la majestad celestial. Daniel vio tronos que fueron puestos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego con ruedas de fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Esta descripción del anciano de días es una de las representaciones más sublimes de la majestad divina en toda la Escritura. La blancura de su vestido simboliza la pureza absoluta, el pelo como lana limpia representa la sabiduría eterna, y el fuego que lo rodea habla de su santidad consumidora. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, indicando la vastedad de las huestes celestiales que reconocen su soberanía. El juicio fue establecido, y los libros fueron abiertos. Esta imagen del tribunal celestial nos recuerda que toda la historia humana está bajo el escrutinio divino, y que llegará el día cuando todos los imperios y todos los individuos tendrán que rendir cuentas ante el juez supremo del universo. Daniel vio que la cuarta bestia fue muerta, su cuerpo destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias les fue quitado el dominio, pero les fue prolongada la vida hasta cierto tiempo. Esto indica que mientras el poder de los imperios anteriores había pasado, su influencia cultural y política continuaría de alguna manera hasta el final de los tiempos. Entonces llegó el clímax glorioso de toda la visión. Daniel vio que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta figura del Hijo del Hombre es una de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento. Jesús aplicó consistentemente este título a sí mismo, identificándose con esta figura profética que recibiría el reino eterno. La descripción de su dominio como eterno y universal contrasta dramáticamente con la naturaleza temporal y limitada de todos los imperios humanos. La visión concluyó, pero su impacto en Daniel fue profundo y duradero. Su espíritu se turbó, y las visiones de su cabeza lo alarmaron. Se acercó a uno de los que asistían ante el trono celestial para pedir la verdad acerca de todo esto, y le fue dada la interpretación. La explicación angelical confirmó que las 4 bestias representaban 4 reyes que se levantarían en la tierra, pero que finalmente los santos del Altísimo recibirán el reino, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esta promesa de que los santos participarán en el reino eterno del Mesías es una de las esperanzas más consoladoras para el pueblo de Dios en todas las edades.
Daniel pidió específicamente información adicional sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño que había visto. La explicación reveló que este cuerno haría guerra contra los santos y los vencería, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo de que los santos poseyeran el reino. La descripción del cuerno pequeño es particularmente significativa, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Este periodo de 3 años y medio aparece repetidamente en la literatura apocalíptica como el tiempo de la tribulación final. Para nosotros hoy, esta visión contiene múltiples niveles de significado y aplicación. Históricamente, nos ayuda a entender el flujo de la historia mundial desde la perspectiva divina, viendo cómo Dios ha estado trabajando a través de los siglos para cumplir sus propósitos eternos. Proféticamente, nos prepara para los eventos finales de la historia humana cuando el reino de Dios será establecido definitivamente sobre la tierra. Espiritualmente, la visión nos recuerda que detrás del aparente caos de la historia humana, Dios está en control absoluto. Los imperios se levantan y caen según su soberana voluntad, y ningún poder humano, por grande que parezca, puede frustrar sus planes eternos. El reino bestial de este mundo será reemplazado por el reino eterno del Hijo del Hombre. La visión también nos enseña sobre la naturaleza del conflicto espiritual que caracteriza a esta era. Los santos del Altísimo enfrentarán oposición y persecución, pero su victoria final está garantizada. El reino que recibirán no será temporal como los imperios humanos, sino eterno como el Dios que lo establece. Finalmente, la figura del Hijo del Hombre nos señala hacia Jesús, quien vino primero en humildad para sufrir por nuestros pecados, pero quien vendrá segunda vez en gloria para establecer su reino eterno. Esta esperanza del reino venidero debe motivarnos a la fidelidad en el presente y darnos perspectiva en medio de las dificultades temporales. Capítulo 8. El carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. 2 años después de la primera gran visión, en el tercer año del reinado de Belsasar, Daniel recibió una segunda revelación profética que amplió y desarrolló temas específicos de la visión anterior. Esta vez la experiencia fue aún más intensa y personal, transportando a Daniel en visión hasta la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. La ubicación geográfica de esta visión no era coincidental. Susa se convertiría en una de las capitales principales del imperio persa, y el hecho de que Daniel fuera transportado allí en visión sugiere la conexión entre las profecías que estaba a punto de recibir y los eventos que se desarrollarían en esa región. El río Ulai era un canal artificial que fluía cerca de Susa, añadiendo un elemento de precisión geográfica que ancla la visión en realidades históricas específicas. Mientras Daniel contemplaba el paisaje en visión, vio un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, altos ambos, pero uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero representaba el imperio medo-persa, con sus 2 cuernos simbolizando las 2 naciones que componían la alianza. El cuerno más alto que creció después representaba el dominio eventual de Persia sobre Media, reflejando el liderazgo de figuras como Ciro el Grande. Daniel observó al carnero acometer hacia el poniente, el norte y el sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esta descripción captura perfectamente las conquistas del imperio persa bajo Ciro y sus sucesores, quienes expandieron sus dominios hacia el oeste, Lidia y las ciudades griegas de Asia Menor, hacia el norte, las regiones del Cáucaso, y hacia el sur, Babilonia y Egipto. Mientras Daniel reflexionaba sobre esta imagen, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. La velocidad sobrenatural de este macho cabrío, que se movía sin tocar la tierra, simbolizaba perfectamente las conquistas relámpago de Alejandro Magno, quien cruzó el Helesponto en 334 a.C. y en solo 13 años conquistó el mundo conocido desde Grecia hasta la India. El cuerno notable entre los ojos del macho cabrío representaba a Alejandro mismo, cuyo genio militar y ambición desmedida lo convirtieron en una de las figuras más extraordinarias de la historia mundial. La descripción de su aproximación desde el poniente reflejaba geográficamente la dirección desde la cual las fuerzas griegas atacarían el imperio persa. Daniel vio cómo el macho cabrío se acercó al carnero que tenía los 2 cuernos y lo acometió con la furia de su fuerza. Lo vio que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder.
Esta descripción profética de la conquista de Persia por Grecia es extraordinariamente precisa cuando se compara con los registros históricos. Las batallas de Gránico, Iso y Gaugamela fueron victorias griegas tan decisivas que efectivamente terminaron con el poder persa. La furia mencionada en la profecía se corresponde con la velocidad y determinación con que Alejandro persiguió y derrotó a Darío III. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esta profecía se cumplió literalmente cuando Alejandro murió en Babilonia en 323 a.C., a los 33 años de edad, en el apogeo de su poder. Su imperio fue dividido entre sus 4 generales principales, Casandro, Macedonia, Lisímaco, Tracia y Asia Menor, Seleuco, Siria y Mesopotamia, y Ptolomeo, Egipto. Pero la visión no terminó con la división del imperio griego. De uno de estos cuernos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno pequeño tiene una interpretación histórica inmediata en la figura de Antíoco IV Epífanes, quien reinó sobre el imperio seleucida desde 175 hasta 164 a.C. Sus campañas militares lo llevaron efectivamente hacia el sur, Egipto, hacia el oriente, Persia, y hacia la tierra gloriosa, Palestina. Su persecución del pueblo judío fue tan severa que se convirtió en un prototipo histórico del anticristo final. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esta profecía se cumplió cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén en 167 a.C., erigió una estatua de Zeus en el lugar santísimo y ofreció cerdos sobre el altar sagrado. Prohibió los sacrificios judíos y persiguió brutalmente a cualquiera que practicara la religión judía. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Esta descripción captura la naturaleza diabólica de la campaña de Antíoco contra la religión judía. No se limitó a conquistas políticas, atacó sistemáticamente la verdad revelada y trató de erradicar completamente la adoración del Dios verdadero. En este punto de la visión, Daniel escuchó una conversación entre 2 seres celestiales. Uno preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La respuesta fue específica: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este periodo de 2300 tardes y mañanas se interpreta generalmente como 1150 días, aproximadamente 3 años y 2 meses, que corresponde históricamente al periodo desde la profanación del templo hasta su reconsagración durante la revuelta macabea en 164 a.C. La precisión profética de este detalle es extraordinaria y confirma la naturaleza sobrenatural de la revelación de Daniel. Mientras Daniel trataba de entender el significado de lo que había visto, apareció delante de él uno con apariencia de hombre. Y oyó una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Esta es la primera vez que el arcángel Gabriel es mencionado por nombre en la Escritura, y su misión era explicar a Daniel el significado de las profecías que había recibido. La presencia de Gabriel tuvo un efecto abrumador sobre Daniel. Cuando vino cerca de donde él estaba, Daniel se postró sobre su rostro con temor. La santidad y gloria de este mensajero celestial era tan intensa que Daniel no podía permanecer de pie en su presencia. Gabriel le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta declaración de que la visión era para el tiempo del fin sugiere que, aunque tenía cumplimientos históricos inmediatos en las figuras de Alejandro y Antíoco Epífanes, también contenía elementos proféticos que se extenderían hasta los últimos tiempos. Muchos comentaristas ven en el cuerno pequeño de esta visión una tipología dual: cumplimiento histórico en Antíoco Epífanes y cumplimiento escatológico en el anticristo final. Mientras Gabriel hablaba con Daniel, este cayó dormido en tierra sobre su rostro. La intensidad de la experiencia visionaria había agotado sus fuerzas físicas. Pero Gabriel lo tocó e hizo que se levantara, diciendo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La interpretación de Gabriel fue clara y directa. El carnero con 2 cuernos representaba a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío era el rey de Grecia, y el cuerno grande entre sus ojos era el primer rey, Alejandro.
Los 4 cuernos que salieron después de ser quebrado el grande representaban 4 reinos que se levantarían de esa nación, aunque no con la fuerza del primero. Concerniente al cuerno pequeño, Gabriel ofreció una descripción que es aplicable tanto a Antíoco Epífanes como al anticristo final, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esta descripción revela características específicas de este líder malévolo: será altivo y arrogante, poseerá sabiduría diabólica, su poder vendrá de fuentes sobrenaturales, presumiblemente satánicas, causará destrucción masiva, y perseguirá específicamente al pueblo de Dios. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La referencia a levantarse contra el príncipe de los príncipes indica que este líder desafiará directamente a Dios mismo, pero su destrucción será sobrenatural, no por mano humana, indicando intervención divina directa. La visión concluyó con una advertencia significativa: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Gabriel confirmó la veracidad de la profecía, pero instruyó a Daniel a sellarla porque su cumplimiento completo estaba en el futuro distante. El impacto de esta visión sobre Daniel fue severo. Quedó quebrantado, y estuvo enfermo algunos días, y cuando se levantó, atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. La carga de recibir revelaciones sobre el sufrimiento futuro del pueblo de Dios pesaba enormemente sobre el corazón pastoral de este profeta. Para nosotros hoy, esta visión enseña varias lecciones importantes. Primero, confirma que Dios conoce el futuro con precisión absoluta y puede revelarlo a sus siervos según su voluntad. Segundo, nos recuerda que la historia humana se desarrolla bajo la soberanía divina, y que incluso los acontecimientos aparentemente caóticos están bajo el control de Dios. Tercero, nos advierte sobre la realidad del conflicto espiritual y la persecución que el pueblo de Dios enfrentará en este mundo. La tipología dual de Antíoco Epífanes y el anticristo futuro nos enseña que los patrones de la historia tienden a repetirse y que podemos aprender de los eventos pasados para prepararnos para los desafíos futuros. La precisión de las profecías ya cumplidas nos da confianza en que las profecías aún no cumplidas también se realizarán exactamente como Dios ha declarado. Finalmente, la figura del príncipe de los príncipes nos señala hacia Cristo, quien finalmente triunfará sobre todos los poderes del mal. Sin importar cuán poderosos parezcan los enemigos de Dios, su destino final es la derrota. Esta esperanza debe consolarnos en tiempos de prueba y motivarnos a la fidelidad en medio de la oposición. Capítulo 9. Las 70 semanas. El 9º capítulo del libro de Daniel nos presenta una de las profecías más extraordinarias y precisas de toda la Escritura, conocida como la profecía de las 70 semanas. Esta revelación llegó a Daniel en un momento de intensa búsqueda espiritual y oración intercesora, demostrando cómo Dios responde a los corazones que lo buscan con sinceridad y humildad. La narrativa comienza en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Daniel, ahora en sus 80 años, había servido fielmente a través de las transiciones de múltiples imperios y había presenciado el cumplimiento de muchas de las profecías que había recibido décadas antes. Sin embargo, su corazón seguía profundamente preocupado por el destino de su pueblo y la ciudad santa de Jerusalén. En este primer año del nuevo régimen, Daniel estaba estudiando diligentemente las Escrituras, específicamente las profecías de Jeremías concernientes a la duración del cautiverio babilónico. Había entendido por los libros que el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, era de 70 años. Esta referencia muestra que Daniel no solo era receptor de revelaciones divinas, sino también un estudiante serio de las profecías previamente reveladas. Su método de interpretación era literal y cuidadoso, buscando entender el tiempo específico que Dios había establecido para la restauración de Jerusalén. Las profecías de Jeremías indicaban claramente que después de 70 años, Dios visitaría a su pueblo y los haría volver a su tierra. Reconociendo que el periodo de 70 años estaba llegando a su fin, Daniel se volvió al Señor Dios para buscar por oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta respuesta revela el corazón pastoral de Daniel y su entendimiento de que las promesas proféticas no eliminan la necesidad de la oración intercesora.
Aunque sabía que Dios había prometido restaurar a su pueblo, entendía que debía orar fervientemente por el cumplimiento de esas promesas. La oración de Daniel que sigue es una de las intercesiones más poderosas y completas registradas en la Escritura. Comienza con una confesión profunda de la grandeza y fidelidad de Dios. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esta apertura establece el fundamento teológico para toda la oración. Daniel reconoce que Dios es grande en poder, digno de reverencia, fiel a sus pactos y misericordioso con aquellos que le obedecen. Estas características divinas forman la base sobre la cual Daniel puede aproximarse confiadamente al trono de la gracia. Lo que sigue es una confesión exhaustiva de los pecados del pueblo de Israel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Es significativo notar que Daniel usa consistentemente pronombres en primera persona plural. Aunque él mismo había vivido una vida de extraordinaria fidelidad, se identifica completamente con los pecados de su pueblo. Esta identificación solidaria es una característica esencial de la intercesión genuina, donde el intercesor asume la carga moral de aquellos por quienes ora. Daniel reconoce que la vergüenza del rostro les pertenece tanto a los habitantes de Jerusalén como a los que están en tierras lejanas, porque se rebelaron contra Dios. El exilio no había sido un accidente histórico sino el cumplimiento directo de las advertencias proféticas que el pueblo había ignorado consistentemente. La oración continúa reconociendo la justicia perfecta de Dios en todos sus juicios. Del Señor nuestro Dios es la misericordia y el perdón, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Esta confesión de la justicia divina es crucial para la intercesión efectiva. Daniel no argumenta que el pueblo merecía mejor trato, ni minimiza la severidad de sus pecados. Reconoce que Dios había actuado perfectamente dentro de su carácter justo, cumpliendo exactamente lo que había advertido a través de la ley de Moisés. Luego Daniel hace referencia específica a las maldiciones escritas en la ley de Moisés, por lo cual se derramó sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que se ha hecho contra Jerusalén. Esta referencia demuestra que Daniel entendía que el exilio babilónico era el cumplimiento literal de las advertencias específicas de Deuteronomio 28 y Levítico 26. Su conocimiento de las Escrituras era tan completo que podía trazar las conexiones entre las promesas y advertencias del pasado y los eventos contemporáneos. Después de esta confesión exhaustiva, Daniel presenta su petición principal. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Esta súplica se enfoca específicamente en la restauración del santuario, reconociendo que la gloria de Dios estaba en juego en la desolación de Jerusalén. Daniel apela no a los méritos del pueblo sino al honor del nombre de Dios. La frase por amor del Señor indica que la restauración debe venir por causa de la fidelidad divina a sus propias promesas, no por causa de la fidelidad humana. La oración concluye con una súplica urgente: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta conclusión combina múltiples elementos: una súplica por perdón, una petición por acción divina, una urgencia por timín, no tardes, y una apelación final al honor del nombre de Dios. Daniel entendía que la reputación de Dios entre las naciones estaba conectada con el destino de su pueblo y su ciudad. La respuesta divina a esta oración fue inmediata y extraordinaria. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el mismo ángel que había aparecido en la visión anterior, voló rápidamente y lo tocó cerca de la hora del sacrificio vespertino. La rapidez de la respuesta indica que Dios había estado esperando esta oración y estaba listo para revelar información adicional sobre los planes divinos para Jerusalén. Gabriel le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Esta declaración revela varios principios importantes sobre la oración y la revelación divina. Primero, que Dios responde a la oración sincera incluso antes de que terminemos de orar.
Segundo, que los mensajeros angelicales son enviados en respuesta a nuestras peticiones. Tercero, que Daniel era muy amado por Dios, indicando que una vida de fidelidad construye una relación especial con el Señor. La profecía que Gabriel procedió a revelar es una de las más específicas y extraordinarias de toda la Escritura. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esta profecía establece un cronograma divino de 70 semanas, literalmente 77 en hebreo, que abarca desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la culminación del plan redentor de Dios. Los 6 propósitos mencionados revelan que esta profecía se extiende más allá de la simple restauración del exilio hasta la consumación escatológica. La profecía continúa con detalles específicos sobre el cronograma. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta declaración establece que habría 69 semanas, 7 más 62, desde el decreto de restauración hasta la venida del Mesías. Si interpretamos estas semanas como periodos de 7 años cada una, esto representa 483 años, lo cual se corresponde notablemente con el tiempo transcurrido desde el decreto de Artajerjes en 445 a.C. hasta la presentación de Jesús como Mesías en su entrada triunfal. La profecía continúa con eventos que ocurrirían después de las 69 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es una profecía clara de la muerte del Mesías y la posterior destrucción de Jerusalén. La frase más no por sí indica que la muerte del Mesías no sería por sus propios pecados sino por los pecados de otros. La referencia al pueblo de un príncipe que ha de venir apunta históricamente a los romanos que destruyeron Jerusalén en 70 después de Cristo. La semana final de la profecía se describe en términos que han generado mucho debate interpretativo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana final parece referirse a eventos escatológicos futuros, incluyendo un pacto de 7 años, la cesación de los sacrificios del templo en el punto medio, y una abominación desoladora que precederá al juicio final sobre el desolador. Para nosotros hoy, esta profecía extraordinaria confirma la precisión sobrenatural de la revelación bíblica y fortalece nuestra fe en las promesas aún no cumplidas de Dios. La precisión con que predijo la venida del Mesías y los eventos del primer siglo nos da confianza de que los elementos escatológicos también se cumplirán exactamente como fueron profetizados. La oración de Daniel también nos enseña principios importantes sobre la intercesión. Primero, que debemos basar nuestras oraciones en el conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, que la confesión sincera debe preceder a la petición. Tercero, que debemos orar con una perspectiva que busque la gloria de Dios por encima de nuestro beneficio personal. Cuarto, que nuestras oraciones pueden acelerar el cumplimiento de los planes divinos. La respuesta rápida de Dios a la oración de Daniel nos recuerda que el Señor está ansioso por responder a los corazones que lo buscan sinceramente. Nuestras oraciones no cambian los planes eternos de Dios, pero pueden influir en el timón de su cumplimiento y en nuestra participación en esos planes. Capítulo 10. La guerra invisible. El 10º capítulo del libro de Daniel nos abre una ventana extraordinaria al mundo espiritual invisible, revelando las batallas cósmicas que se libran detrás de los eventos visibles de la historia humana. Esta visión llegó a Daniel en el 3er año de Ciro rey de Persia, cuando el anciano profeta ya había presenciado el cumplimiento de muchas profecías y el inicio del retorno de los exiliados a Jerusalén. La introducción del capítulo establece un contexto de gran preocupación espiritual. En el 3er año de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. La referencia al conflicto grande sugiere que Daniel había comprendido que las batallas espirituales que estaba a punto de presenciar eran de magnitud cósmica, afectando no solo a Israel sino a todas las naciones y al curso mismo de la historia humana. Durante este periodo, Daniel había estado en un proceso intenso de búsqueda espiritual que duró 21 días completos. No había comido manjar delicado, ni carne ni vino había entrado en su boca,
ni se había ungido con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este ayuno prolongado no era simplemente una disciplina física sino una expresión de la carga espiritual que pesaba sobre su corazón. Es probable que esta carga estuviera relacionada con los informes que llegaban de Jerusalén sobre la lentitud y las dificultades en la reconstrucción del templo. Los exiliados que habían retornado enfrentaban oposición intensa de los pueblos circundantes y el progreso era mucho más lento de lo que Daniel había esperado basándose en las profecías que había recibido. El escenario de la visión se desarrolla junto al gran río Hiddekel, el Tigris, donde Daniel se encontraba en el día 24 del primer mes. Alzando sus ojos, vio un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta descripción extraordinaria presenta a un ser celestial de gloria indescriptible. Muchos comentaristas identifican esta figura con Cristo preencarnado, basándose en las similitudes con las descripciones del Cristo glorificado en Apocalipsis 1. El lino representa pureza, el oro habla de divinidad, el berilo sugiere precio inconmensurable, el rostro como relámpago indica gloria celestial, los ojos como antorchas revelan omnisciencia penetrante, y la voz como multitud sugiere autoridad absoluta. La reacción de Daniel a esta aparición fue de completo abrumamiento. Solo él vio la visión, pero los hombres que estaban con él huyeron y se escondieron, aunque no vieron la visión. El efecto sobre Daniel fue devastador, no quedó fuerza en él, se demudó su rostro y se descompuso, y no retuvo vigor alguno. Cuando escuchó el sonido de las palabras del ser celestial, Daniel cayó sobre su rostro en un sueño profundo, con su rostro en tierra. Esta respuesta física revela la imposibilidad humana de permanecer consciente en la presencia de la gloria divina sin preparación especial. Entonces una mano lo tocó e hizo que se moviese sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Esta transición sugiere que un ángel inferior había sido enviado para ministrar a Daniel y prepararlo para recibir la revelación que seguiría. El ser le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. La designación de Daniel como varón muy amado se repite varias veces en estos capítulos finales, indicando el lugar especial que este profeta ocupaba en el afecto divino. Su vida de fidelidad, intercesión y servicio desinteresado había creado una relación única con el cielo. Mientras el ángel hablaba, Daniel se puso en pie temblando. El mensajero celestial le aseguró: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esta declaración revela principios fundamentales sobre la oración y la respuesta divina. Primero, que Dios escucha inmediatamente cuando nos acercamos a Él con corazones sinceros. Segundo, que la humildad genuina es esencial para recibir revelación divina. Tercero, que nuestras palabras de oración pueden activar respuestas angelicales específicas. Sin embargo, lo que sigue es una de las revelaciones más extraordinarias sobre la guerra espiritual en toda la Escritura: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Esta declaración revela que la demora en la respuesta a la oración de Daniel no se debía a la indiferencia divina sino a una batalla espiritual cósmica. El príncipe del reino de Persia no era un líder humano sino un poder demoníaco asignado para influir y controlar el imperio persa. Este ser espiritual maligno había resistido al mensajero angelical durante exactamente el mismo periodo que Daniel había estado ayunando y orando. La intervención de Miguel, descrito como uno de los principales príncipes, fue necesaria para quebrantar la resistencia demoníaca. Miguel es identificado en otros pasajes como el arcángel especialmente comisionado para proteger y defender al pueblo de Israel. Su participación en esta batalla revela que la oposición a los propósitos de Dios para Israel había requerido intervención angelical del más alto nivel. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión de la naturaleza de la oración intercesora. Cuando oramos, no estamos simplemente dirigiendo peticiones a un Dios distante, estamos participando en batallas espirituales que tienen ramificaciones cósmicas. Nuestras oraciones pueden ser el factor que determina el resultado de conflictos angelicales que afectan el curso de la historia nacional e internacional. El ángel continuó explicando su misión: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esta declaración indica que la visión que Daniel estaba a punto de recibir se extendería hasta los tiempos finales de la historia humana.
La presencia y las palabras del mensajero celestial tuvieron un efecto físico devastador sobre Daniel. Volvió su rostro hacia tierra y enmudeció. Entonces uno con semejanza de hijo de los hombres tocó sus labios y abrió su boca y habló, confesando, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Esta descripción honesta del impacto físico de la revelación divina nos recuerda que los encuentros genuinos con lo sobrenatural no son experiencias casuales o cómodas. La gloria de Dios es tan intensa que el cuerpo humano no puede soportarla sin asistencia divina especial. El ser celestial respondió con compasión y poder restaurador. Otra vez aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me fortaleció, diciendo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras hablaba conmigo, cobré fuerzas, y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esta secuencia de debilitamiento y restauración nos enseña que Dios no solo nos llama a experiencias que están más allá de nuestras capacidades naturales, sino que también provee la gracia necesaria para sostener esas experiencias. La repetición del toque angelical indica que la fortaleza divina debe ser renovada continuamente durante los encuentros sobrenaturales intensos. Antes de proceder con la revelación principal, el ángel hizo una pregunta retórica que reveló la complejidad de la guerra espiritual. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esta declaración revela que las batallas espirituales no terminan con una sola victoria. Después de vencer al príncipe demoníaco de Persia, el ángel tendría que enfrentar al príncipe de Grecia. Esto sugiere que cada imperio y nación tiene poderes espirituales asignados que trabajan para promover agendas que se oponen a los propósitos de Dios. La promesa final del ángel fue tanto consoladora como reveladora, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. La referencia al libro de la verdad indica que existe un registro celestial donde están escritos todos los eventos futuros según la voluntad soberana de Dios. Miguel es identificado específicamente como vuestro príncipe, confirmando su papel especial como protector del pueblo de Israel. Para nosotros hoy, este capítulo transforma radicalmente nuestra comprensión de la intercesión y la guerra espiritual. Cuando oramos por nuestras naciones, por la extensión del reino de Dios, o por la protección del pueblo de Dios, estamos participando en batallas cósmicas que trascienden lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. La persistencia en la oración no es simplemente una disciplina espiritual, es una participación activa en la guerra entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Nuestro ayuno y oración pueden ser los factores decisivos que permiten a los ángeles de Dios ganar victoria sobre los poderes demoníacos que influyen en los gobiernos y las culturas. Capítulo 11. El Rey del Norte y el Rey del Sur. El capítulo 11 del libro de Daniel contiene una de las profecías más detalladas y extensas de toda la Escritura, presentando un panorama de la historia desde el Imperio Persa hasta el fin de los tiempos. Esta revelación continúa directamente desde el capítulo anterior, donde el ángel había prometido declarar a Daniel lo que estaba escrito en el libro de la verdad. La profecía comienza con eventos que estaban en el futuro inmediato para Daniel pero que ahora podemos ver como historia cumplida, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esta profecía se cumplió literalmente en los reyes persas que siguieron a Ciro, Cambises, el falso Esmerdis, Darío Histaspes, y finalmente Jerjes, el Asuero del libro de Ester, quien efectivamente levantó todo su imperio contra Grecia en las famosas guerras médicas. Luego el ángel profetizó sobre el ascenso de Alejandro Magno, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a su posteridad, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será desarraigado, y será para otros fuera de estos. Esta descripción captura perfectamente tanto el ascenso meteórico de Alejandro como la división de su imperio después de su muerte prematura. El imperio no pasó a su posteridad porque sus hijos fueron asesinados y fue dividido entre los 4 generales principales en lugar de mantenerse unificado.
Lo que sigue es una descripción extraordinariamente detallada de las guerras entre los Ptolomeos de Egipto, el rey del sur, y los Eleusidas de Siria, el rey del norte, que dominaron la historia del Medio Oriente durante siglos y afectaron directamente al pueblo judío atrapado geográficamente entre estas dos potencias. La profecía describe con precisión asombrosa eventos específicos como el matrimonio de Berenice, hija de Ptolomeo II, con Antíoco II de Siria, su posterior asesinato, y la venganza de su hermano Ptolomeo III. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. La precisión profética continúa a través de generaciones de conflictos, incluyendo las campañas de Antíoco III, Antíoco el Grande, y su eventual derrota por los romanos. La descripción incluye detalles específicos sobre alianzas matrimoniales, traiciones políticas, campañas militares y cambios dinásticos que se cumplieron literalmente en los siglos siguientes. Sin embargo, el foco de la profecía se intensifica cuando llega a Antíoco IV Epífanes, el perseguidor del pueblo judío, y se levantará en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esta descripción encaja perfectamente con la manera como Antíoco Epífanes usurpó el trono que legítimamente pertenecía a su sobrino. La profecía describe las campañas de Antíoco contra Egipto, su frustración por la intervención romana, y su subsecuente furia contra el pueblo judío, y se volverá contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá, y hará caso a los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esta sección de la profecía se cumplió literal y precisamente cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén en 167 a.C., estableció una imagen de Zeus en el lugar santísimo, y ofreció cerdo sobre el altar sagrado. Su persecución de los judíos fieles fue tan brutal que se convirtió en el prototipo histórico del anticristo final. Pero en este punto, la profecía parece hacer una transición desde el cumplimiento histórico hacia eventos escatológicos futuros. El lenguaje cambia para describir un tiempo del fin cuando se levantará un rey que hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esta descripción trasciende cualquier figura histórica conocida y apunta hacia el anticristo final que se levantará en los últimos tiempos. Las características descritas incluyen arrogancia suprema, blasfemia directa contra Dios, éxito temporal, y finalmente destrucción cuando se complete la ira divina. La profecía describe su desprecio por las tradiciones religiosas, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esta descripción sugiere que el anticristo final será completamente secular en su perspectiva, rechazando tanto las tradiciones religiosas como los afectos naturales humanos. Su única adoración será dirigida hacia el poder militar y la fuerza bruta, invirtiendo recursos masivos en armamentos y tecnología de guerra. Los versículos finales del capítulo describen conflictos militares masivos en los últimos tiempos, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Esta descripción sugiere que en los últimos tiempos habrá una resurgencia de los antiguos patrones de conflicto entre poderes del norte y del sur, pero en una escala global que involucrará tecnología militar avanzada representada por carros y gente de a caballo, y muchas naves. La profecía indica que este líder final entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa es indudablemente Israel, sugiriendo que el conflicto final se centrará en Tierra Santa, cumpliendo numerosas otras profecías sobre las batallas de los últimos tiempos. Sin embargo, la profecía también revela que no todo saldrá según los planes de este rey, más noticias del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esta descripción del final del anticristo es particularmente significativa. Establecerá su sede de poder entre los mares y el monte glorioso y santo, una descripción geográfica que encaja perfectamente con Jerusalén. Sin embargo, su aparente triunfo será interrumpido por noticias del oriente y del norte que lo perturbarán, llevándolo a una campaña final de destrucción que terminará en su propia destrucción total.
Para nosotros hoy, este capítulo extraordinario confirma múltiples verdades importantes. Primero, que Dios conoce la historia con precisión absoluta desde el principio hasta el final. La precisión con que fueron profetizados eventos que ya se han cumplido nos da confianza total en que los eventos aún futuros también se realizarán exactamente como están escritos. Segundo, que los patrones de la historia tienden a repetirse. Los conflictos entre el norte y el sur que caracterizaron la era helenística reaparecerán en una forma magnificada en los últimos tiempos. Los perseguidores del pueblo de Dios en el pasado son tipos del perseguidor final que vendrá. Tercero, que Israel permanece en el centro del plan profético de Dios. A través de todos los siglos de dominación gentil, la tierra gloriosa mantiene su significado profético central. Los conflictos finales de la historia humana se centrarán en Jerusalén y la tierra prometida. Cuarto, que el mal nunca triunfará permanentemente. Por poderosos que parezcan los enemigos de Dios, su destino final es la derrota. El anticristo llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude, recordándonos que ningún poder humano puede prevalecer contra los propósitos eternos de Dios. Finalmente, este capítulo nos recuerda que vivimos en tiempos de conflicto espiritual intenso que se intensificarán hacia el final de la era. Sin embargo, conocer el final de la historia nos da perspectiva y esperanza. No importa cuán oscuros parezcan los tiempos, sabemos que Dios tiene la última palabra y que su reino será establecido en justicia y paz. Capítulo 12. La resurrección y el tiempo del fin. El capítulo final del libro de Daniel nos lleva al clímax glorioso de todas las visiones proféticas, revelando el destino final tanto de los justos como de los malvados, y estableciendo la esperanza de la resurrección que sostendría al pueblo de Dios a través de todos los siglos de sufrimiento venideros. La profecía comienza con una declaración que conecta directamente con el final del capítulo anterior: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta apertura revela que los eventos finales descritos en el capítulo 11 desencadenarán la intervención directa de Miguel, el arcángel protector de Israel. Su acción marca el inicio del tiempo de angustia más intenso en toda la historia humana. Esta es la misma gran tribulación de la que habló Jesús, cuando dijo que habría gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sin embargo, la promesa acompañante es extraordinaria: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La liberación no será universal sino selectiva, limitada a aquellos cuyos nombres están registrados en el libro divino. Esta imagen del libro celestial aparece a través de toda la escritura como el registro de aquellos que pertenecen verdaderamente a Dios. Luego viene una de las declaraciones más gloriosas de toda la Biblia, la primera afirmación clara de la resurrección corporal en el Antiguo Testamento: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta revelación de la resurrección fue revolucionaria para su tiempo. Mientras muchas culturas antiguas creían en alguna forma de vida después de la muerte, la idea de resurrección corporal era distintivamente bíblica. Daniel aprendió que la muerte no es el fin de la existencia humana, sino un sueño del cual todos serán despertados para enfrentar el juicio eterno. La descripción de una resurrección doble, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, establece claramente que no todos compartirán el mismo destino eterno. La resurrección será universal, pero los destinos serán opuestos: vida eterna para los justos, confusión perpetua para los malvados. La promesa que sigue es especialmente hermosa: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta descripción poética revela que aquellos que han sido sabios espiritualmente y han guiado a otros hacia la justicia tendrán una gloria especial en la resurrección. La palabra entendido se refiere a aquellos que han comprendido los propósitos de Dios y han vivido según esa comprensión. Los que enseñan la justicia son aquellos que han influido en otros para el bien eterno. Su recompensa será brillar como estrellas, sugiriendo tanto gloria como permanencia. Esta promesa ha consolado a innumerables maestros, predicadores y líderes espirituales a través de los siglos. En este punto, el ángel dio una instrucción específica a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta orden de sellar el libro no significaba ocultarlo permanentemente, sino preservarlo para el tiempo cuando su significado completo sería entendido.
La descripción profética del tiempo del fin incluye dos características notables: el aumento exponencial del conocimiento y la movilidad masiva de las personas. La ciencia se aumentará es una descripción notable del avance tecnológico que caracterizaría los tiempos finales. Muchos correrán de aquí para allá sugiere un nivel de viaje y comunicación global que habría sido inimaginable en la época de Daniel. Mientras Daniel reflexionaba sobre estas revelaciones extraordinarias, vio a otros dos seres celestiales, uno a cada lado del río. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esta pregunta reflejaba la misma curiosidad que llenaba el corazón de Daniel sobre el timón de estos eventos finales. La respuesta del ser celestial fue tanto específica como misteriosa, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El gesto de alzar ambas manos al cielo mientras juraba indica la solemnidad y certeza absoluta de esta declaración profética. El periodo de tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, aparece múltiples veces en la literatura apocalíptica como la duración de la tribulación final. La referencia a cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo sugiere que estos eventos finales coincidirán con el fin de la dominación gentil sobre Israel. Daniel, honesto en su confusión, admitió: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Esta confesión revela la humildad genuina de Daniel y su reconocimiento de que incluso los profetas no comprenden completamente todo lo que se les revela. La respuesta final que Daniel recibió fue a la vez consoladora y desafiante. Él me dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta declaración revela que el entendimiento profético está relacionado con el carácter moral. Los impíos continuarán en su impiedad y permanecerán ciegos al significado de los tiempos, mientras que los entendidos, aquellos que han sido purificados espiritualmente, comprenderán los signos de los tiempos. Las palabras finales de la profecía ofrecen marcadores temporales adicionales, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Estos periodos específicos de 1290 días y 1335 días han generado mucho debate interpretativo, pero claramente se relacionan con eventos específicos durante la tribulación final. La bendición pronunciada sobre aquellos que esperen y lleguen al periodo más largo sugiere que la paciencia y la perseverancia serán virtudes especialmente necesarias durante estos tiempos difíciles. El libro concluye con una promesa personal extraordinaria para Daniel: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esta es una promesa clara de resurrección personal para Daniel. Después de una vida de servicio fiel, descansaría en la muerte pero se levantaría en la resurrección para recibir su recompensa eterna. Para nosotros hoy, este capítulo final contiene múltiples mensajes de esperanza y desafío. La promesa de la resurrección transforma completamente nuestra perspectiva sobre la muerte y el sufrimiento presente. Sabemos que nuestras luchas actuales son temporales, pero nuestras recompensas futuras son eternas. La descripción de los entendidos que brillarán como estrellas nos motiva a la sabiduría espiritual y al servicio a otros. Cada acto de enseñanza, cada palabra de aliento, cada esfuerzo por guiar a otros hacia la justicia tiene significado eterno. Nuestro ministerio presente está construyendo nuestra gloria futura. La promesa de que los entendidos comprenderán nos anima a buscar la pureza espiritual y el crecimiento en el conocimiento de Dios. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, aquellos que han cultivado una relación íntima con Dios tendrán discernimiento especial para entender los tiempos. La esperanza de la intervención final de Miguel y la liberación del pueblo de Dios nos recuerda que la historia no está fuera de control. Dios tiene un plan específico que se está desarrollando según su cronograma perfecto. Los malvados no triunfarán permanentemente, su día de juicio está determinado. Finalmente, la promesa personal a Daniel de que se levantaría para recibir su heredad al fin de los días es una promesa para todos los fieles. Cada creyente que ha servido fielmente a Dios, sin importar cuán humilde haya sido su posición, recibirá una heredad eterna que superará infinitamente cualquier sacrificio temporal. Conclusión: el legado eterno del vidente.
Al concluir nuestro viaje a través del extraordinario libro de Daniel, nos encontramos transformados por la grandeza de las verdades que hemos contemplado. Como peregrinos que han ascendido una montaña sagrada, ahora podemos mirar hacia atrás y ver el panorama completo de la revelación divina que se nos ha desplegado. Daniel, el joven cautivo que pudo haber desaparecido en la oscuridad del exilio, se convirtió en cambio en una luz brillante que ha iluminado los senderos de la fe durante más de 2 milenios. Su vida nos enseña que las circunstancias más adversas pueden convertirse en plataformas para la gloria divina cuando respondemos con fidelidad inquebrantable. En cada página de su historia, hemos visto reflejado el carácter de Dios mismo, su soberanía absoluta sobre los imperios humanos, su fidelidad inconmovible hacia aquellos que le sirven, su conocimiento perfecto del futuro, y su amor tierno hacia sus hijos fieles. Daniel no fue simplemente un profeta, fue un espejo en el cual se reflejó la gloria del Dios eterno. Las visiones proféticas que recibió nos han transportado desde los palacios de la antigua Babilonia hasta el trono celestial del Anciano de Días. Hemos presenciado el desfile de los imperios humanos, cada uno levantándose con arrogancia solo para caer bajo el peso de su propia corrupción. Hemos visto que detrás del aparente caos de la historia humana, Dios orquesta soberanamente todos los eventos hacia el establecimiento de su reino eterno. Las profecías de Daniel han demostrado una precisión sobrenatural que desafía toda explicación natural. Su exactitud en predecir el ascenso y caída de imperios, la venida del Mesías, y los eventos específicos de la historia antigua y futura confirma que estas palabras no provienen de la sabiduría humana sino del conocimiento omnisciente de Dios. Pero más allá de la precisión profética, el libro de Daniel nos ha enseñado principios eternos para vivir vidas que honren a Dios en culturas hostiles. Hemos aprendido que es posible mantener nuestra integridad espiritual mientras servimos en sistemas seculares. Hemos visto que la fidelidad en las decisiones pequeñas prepara el carácter para las pruebas grandes. Hemos descubierto que la oración intercesora puede influir en el curso de la historia humana. Las historias de fe y valor que adornan los primeros capítulos del libro continúan inspirando a creyentes en todo el mundo que enfrentan presiones para comprometer sus convicciones. El testimonio de Daniel y sus compañeros nos recuerda que es mejor obedecer a Dios y sufrir las consecuencias que desobedecer a Dios para evitar el sufrimiento temporal. Las visiones apocalípticas de los capítulos finales nos han dado perspectiva eterna sobre los eventos contemporáneos. Vivimos en tiempos de transición, cuando los sistemas mundiales se tambalean y las naciones se agitan como el mar en tormenta. Pero las revelaciones de Daniel nos aseguran que estos eventos no son casuales, son parte del plan divino que culminará en el establecimiento del reino eterno del Mesías. La esperanza de la resurrección que Daniel recibió ha consolado a millones de creyentes a través de los siglos. La muerte no es el final para aquellos que conocen a Dios, es simplemente el preludio a una existencia más gloriosa donde brillaremos como estrellas por toda la eternidad. En nuestro mundo moderno, caracterizado por el aumento exponencial del conocimiento y la movilidad global que Daniel profetizó, las verdades de este libro antiguo resuenan con relevancia contemporánea extraordinaria. Los desafíos que enfrentamos pueden parecer únicos para nuestra generación, pero los principios que Daniel nos enseña son eternos e inmutables. Que el ejemplo de Daniel inspire en nosotros el mismo compromiso inquebrantable con la excelencia, la integridad y la fidelidad que caracterizó su vida. Que su dedicación a la oración intercesora nos motive a buscar a Dios con persistencia y fervor. Que su valentía para enfrentar las amenazas más terribles nos dé coraje para permanecer firmes en nuestras convicciones. Que las visiones proféticas que recibió fortalezcan nuestra fe en la soberanía de Dios y nos den esperanza en medio de las incertidumbres de nuestros tiempos. Que la promesa de la resurrección transforme nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte, recordándonos que nuestras decisiones presentes tienen consecuencias eternas. Como Daniel, que vivamos con la certeza de que Dios está escribiendo una historia que trasciende nuestro entendimiento presente pero que culminará en la victoria completa de la justicia, la verdad y el amor. Que sirvamos con fidelidad en nuestras esferas de influencia, sabiendo que cada acto de obediencia, cada palabra de testimonio, cada decisión de integridad está contribuyendo al cumplimiento del plan eterno de Dios. Oración final y llamado espiritual. Padre Celestial, anciano de días, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades, te adoramos como el Dios que revela los misterios profundos y escondidos, que conoce lo que está en las tinieblas y con quien mora la luz. Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ayúdanos a nosotros también a tomar decisiones firmes de integridad que honren tu nombre. Cuando enfrentemos nuestros propios manjares del Rey, danos la sabiduría para discernir lo que es apropiado y el valor para tomar posiciones que reflejen nuestras convicciones más profundas. Señor,
Así como fortaleciste a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno de fuego, fortalécenos en nuestras propias pruebas de fe. Cuando las presiones del mundo nos inviten a comprometer nuestros valores, recuérdanos que es mejor obedecer a ti y confiar en las consecuencias que desobedecerte para evitar el conflicto temporal. Te pedimos la misma clase de integridad que caracterizó a Daniel durante más de 60 años de servicio público. Que nuestras vidas sean tan consistentemente fieles que incluso nuestros enemigos no puedan encontrar falta en nosotros excepto en relación con nuestra devoción a ti. Padre, concédenos corazones intercesores como el de Daniel, que se quebrantaba por el destino de su pueblo y buscaba tu rostro con ayuno y oración. Enséñanos a orar no solo por nuestras necesidades personales, sino por el cumplimiento de tus propósitos en la tierra, por la restauración de tu pueblo y por el establecimiento de tu reino. Danos entendimiento espiritual para discernir los tiempos en que vivimos. Como los entendidos que comprenderán, ayúdanos a reconocer las señales de tu obra en nuestro mundo. Que no seamos ignorantes de las batallas espirituales que se libran en los lugares celestiales, sino que participemos con sabiduría en la guerra de la oración. Señor Jesús, Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo para recibir el reino eterno, prepara nuestros corazones para tu segunda venida. Que vivamos con la esperanza gloriosa de la resurrección, sabiendo que un día brillaremos como estrellas por toda la eternidad si hemos sido fieles en guiar a otros hacia tu justicia. Espíritu Santo, sella estas verdades en nuestros corazones. Que las historias de Daniel no sean simplemente relatos antiguos sino ejemplos vivientes que transformen la manera como enfrentamos los desafíos contemporáneos. Que sus visiones proféticas no sean solo curiosidades académicas sino revelaciones que fortalezcan nuestra fe y dirijan nuestras decisiones. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras vocaciones y nuestros futuros, pidiendo que uses cada aspecto de nuestras existencias para el avance de tu reino. Como Daniel sirvió fielmente en Babilonia mientras mantenía su corazón dirigido hacia Jerusalén, ayúdanos a servir efectivamente en este mundo mientras mantenemos nuestros afectos puestos en las cosas de arriba. Que seamos instrumentos de tu paz en tiempos de conflicto, portadores de tu luz en medio de las tinieblas y heraldos de tu esperanza en una generación que a menudo parece haber perdido el rumbo. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de que el Dios de Daniel sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Finalmente, Padre, cuando llegue nuestro tiempo de ir hasta el fin y reposar, que podamos hacerlo con la confianza de que nos levantaremos para recibir nuestra heredad al fin de los días. Hasta entonces, que cada día sea vivido con propósito eterno, cada decisión tomada con valor espiritual y cada respiración dedicada a tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, el león de la tribu de Judá, el que tiene la llave de David, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, oramos con fe y expectativa. Amén. Que el Dios de Daniel sea tu Dios. Que la fe de Daniel sea tu fe. Que el destino eterno de Daniel sea tu destino. Y que las generaciones futuras puedan decir de ti lo que decimos de él, que fuiste hallado fiel en todas las cosas, que brillaste como una estrella en medio de una generación torcida, y que tu vida fue un testimonio poderoso del poder transformador de caminar con el Dios viviente. La historia de Daniel continúa en cada vida que decide ser fiel. Que tu historia sea la próxima página en este libro eterno de fe, valor y fidelidad inquebrantable al Dios que reina para siempre.